Buen día, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Leyeron algo de lo que les pasé la clase anterior? Parece que no. ¿Alguien que haya leído lo que le pasé el jueves anterior? ¿Algún valiente o valienta? Ninguno. Y bueno, no sé de qué vamos a hablar hoy entonces. ¿Saben de qué era lo que les pasé la vez pasada? Por lo menos el título. Ni eso. Pancreatitis aguda. ¿De qué se trataba? ¿Alguna idea de qué se trataba? ¿Mm? Bueno, ¿No chicos. eran los consensos como diagnósticos respecto a la pancreatitis de Atlanta, Sí. algo así? ¿Leíste algo? La verdad es que no, profe, no alcancé. Debo, No bueno, alcanzó. Mm. ¿Y tienen idea de por qué se hizo ese consenso? Bueno, empezamos entonces de la mejor manera posible. Vamos a tratar de hilar los puntos. Eh, Pancreatitis aguda es un tema muy controvertido, no es fácil. De hecho, es una de las patologías que se tiene muy claro de que el acompañamiento, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. El diagnóstico no es fácil. El, el diagnóstico de la evolución tampoco es fácil. El entender si el paciente va mejorando o no y sobre todo si va empeorando, hacer el diagnóstico rápido, precoz, como para tratar tampoco es fácil. Entonces, ¿qué pasaba? Primero costó definir a la pancreatitis aguda como una enfermedad diferente al resto, entender la identidad de la enfermedad. Y en segundo lugar, el gran problema era por qué algunos pacientes evolucionaban relativamente bien y otros evolucionaban muy mal y al punto de que se morían. Para hacer un ejemplo, salvando la distancia y las diferencias, es como ahora el tema del COVID. El COVID, por ejemplo, hasta ahora no se tiene claro por qué algunas personas este, eh, evolucionan como si fuese una patología muy leve, inclusive a veces asintomática, y otras personas, sin embargo, de entrada ya hacen cuadros gravísimos y terminan falleciendo. Algún día quizás se va a entender ese proceso, ¿verdad? Y bueno, digamos que en pancreatitis estaba más o menos así, unas décadas atrás, y no se entendía por qué de repente algunos pacientes hacían unas colecciones dentro del abdomen líquidas. Algunos pacientes empezaban a hacer fiebre, se empezaron a probar punzando esas colecciones. Algunos pacientes al punzar se conseguía sacar un líquido de ciertas características. Sin embargo, otros pacientes que estaban con un cuadro también infeccioso agregado se punzaban estas zonas medio enrarecidas del páncreas y no había forma de extraer
nada a través de la aguja, de la aguja de punción. Entonces había ciertas cosas que no se entendían. Había pacientes que hacían falla de múltiples órganos en forma precoz. Había pacientes que tenían relación la pancreatitis con cuadros biliares, otros no. Y bueno, la idea fue entonces juntar a a los especialistas, a la gente que tenía más experiencia con casos de pancreatitis y ponerse de acuerdo, porque también era difícil llegar a conversar sobre pancreatitis, porque algunas escuelas le llamaban algunas cosas de alguna forma, otras escuelas, otros países llamaban de otra forma. Entonces era muy difícil inclusive tener una conversación o una comparación de casos y resultados, porque no siempre se llamaba de la misma forma a situaciones parecidas. Entonces la idea fue ponerse de acuerdo en varias cosas, ¿verdad? Y ese primer gran acuerdo, hubo varios intentos, pero el primer gran acuerdo fue el de Atlanta, el consenso de Atlanta, que más o menos fue el que consiguió por primera vez que la gente, los especialistas empiezan a hablar de pancreatitis aguda con el mismo idioma. Y vamos a hacer hoy nada más un pantallazo. Yo ya les dejé eso el jueves pasado para que ustedes lean. La mejor forma de estimularles a ustedes para que lean es decirles que esos ítems son preguntas de examen y suelen salir. Entonces les sugiero que lean. Yo ya voy a partir de ese consenso de Atlanta en adelante, porque a partir de allí otra vez se vio que había cosas que corregir, había cosas que no encajaban del todo. Si bien se mejoró muchísimo, faltó sacarle más la punta al lápiz. Entonces vinieron otros grandes acuerdos que vamos a ver hoy. Entonces, de Atlanta vamos a rescatar los tipos de pancreatitis que se definieron en aquella época. Eh, de Atlanta vamos a sacar algunas definiciones como qué es una colección fluida líquida, a qué se considera un absceso, necrosis infectada, porque había también diferentes situaciones, pacientes que hacían fiebre y entraban en cuadros sépticos y que sin embargo no tenían lo mismo. Entonces hacía falta también definir eso, ¿verdad? Eh, porque algunos evolucionaban de alguna forma, tenían ciertas características y otros tenían características diferentes. Vamos a empezar por acá entonces. Pero les reitero, el tema de Atlanta vamos a dejar para aquí, ya a cargo de ustedes leer y ponerse de acuerdo. Perfecto. El repaso anatómico no sé si hace falta, pero recordar nada más que un ratito voy a mejorar mi puntero. Aquí. Recordar que el páncreas está, sobre todo su nivel cefálico, está íntimamente relacionado con el duodeno que lo abraza. Y no solamente es un abrazo posicional, sino que de hecho la cabeza del páncreas comparte con el duodeno la irrigación sanguínea y el drenaje también venoso. En cuanto a irrigación sanguínea, están las 4 arterias, 2, las duodenopancreáticas superiores, anterior y posterior, y 2, las duodenopancreáticas inferiores, anterior y posterior también, que forman una arcada anterior, una arcada posterior, y que irrigan, como les dije, tanto al duodeno como a la cabeza del páncreas. El cuerpo y la cola del páncreas tienen una irrigación independiente, de hecho tienen una separación de diferentes órganos, hay planos de clivaje que los separan de los órganos de alrededor. El órgano que sí está íntimamente también relacionado con el páncreas es el bazo, que está cerca del extremo distal de la cola del páncreas,
y con el cual comparte el hecho de que la arteria esplénica cabalga por encima del borde superior del páncreas, tal es así que levantar el bazo con el cuerpo y cola del páncreas es un gesto quirúrgico muy utilizado para explorar y se puede hacerlo en bloque, ¿verdad? Explorar, levantar todo lo que sea el bazo y la cola y el cuerpo del páncreas. De la misma forma, cuando uno quiere explorar la parte posterior de la cabeza del páncreas, uno tiene que levantar todo el duodeno eh, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque después aquí, a nivel de cuello nada más, tenemos ya la arteria y la vena mesentérica superior, inclusive prácticamente detrás del páncreas es donde se origina la vena porta, porque la mesentérica superior recibe a la vena esplénica. Entonces, rápidamente nada más este repasito anatómico. Vamos a seguir adelante. Voy a tratar de dejar a cargo de ustedes las lecturas más largas, pero nada más recordar algunas ideas, ¿verdad? Pancreatitis aguda varía de cuadros, dijimos, leve a cuadros que llevan a la muerte. Eh, los factores etiológicos siguen siendo una duda, pero sí, digamos, hoy en día se conoce bastante ya sobre el proceso fisiopatológico que va definiendo a esta enfermedad. Una emergencia abdominal, sobre todo el tema de la pancreatitis grave que tiene una mortalidad elevada. Según las estadísticas, los países, las regiones que se estudian, va desde 1 cada 10 pacientes a 1 cada 4 pacientes más o menos que terminan falleciendo por una pancreatitis aguda grave, ¿ya? También está claro el hecho que es fundamental, de gran importancia, el detectar precozmente hacia dónde va esa pancreatitis, sobre todo cuando van apareciendo las complicaciones, porque la mayoría de ellas hay que ir tratando una por una en la medida en que se van produciendo, y sobre todo tratar de identificar cuándo un paciente se infecta, porque ahí sí que la evolución puede variar drásticamente si el tratamiento no se instituye en forma rápida y precoz. No me responde de repente en mi tecladito. Bueno, un poco acá de parte histórica, fíjense que ya a fines de 1500 se empieza a tener idea de que el páncreas sufría con abusos alcohólicos. En 1600 se habla del absceso en el páncreas. En 1700 y algo se empieza a definir características de las lesiones del páncreas, sobre todo en la pancreatitis crónica, que es otra entidad, no nos confundamos, pero era como un órgano desconocido el páncreas, ¿verdad? De hecho, por su localización, es un órgano bastante, digamos, reservado, tímido, y cuesta estudiarlo, ¿verdad? Y allá por 1890, 89, este autor Fitz escribe y describe el síndrome clínico patológico llamado pancreatitis aguda. Lo que hay que tener claro es lo siguiente: hay mecanismos desencadenantes que van produciendo ciertos fenómenos a nivel celular, fenómenos químicos, un proceso de isquemia también, que cuando todo esto se suma, genera un cuadro de pancreatitis aguda. Fenómenos entonces a nivel celular, fenómenos químicos y un proceso de isquemia que dejo para que ustedes se diviertan, para que lean las tres situaciones, pero está hoy claro de que esos tres procesos participan en el disparar ese cuadro de pancreatitis aguda. Como buenos cirujanos vamos a entrar directamente a hablar de los mecanismos que desencadenan esos procesos que vimos recién, ¿verdad? Entonces,
tenemos que en algunos países la ingesta de alcohol es importante, pero sobre todo en Latinoamérica la patología biliar es por lejos la causa más importante de desencadenamiento de una pancreatitis aguda. Perdón, patología biliar sobre todo dada por cálculos biliares, ¿tá? Otras razones de producción de pancreatitis es el trauma abdominal, sobre todo en la zona del epigastrio, inclusive zona periumbilical, un trauma severo, suele desencadenar una pancreatitis aguda. Tal y así que cuando vean en pediatría, hay pancreatitis aguda en niños también, que si bien es bastante raro, la causa más frecuente en niños no es la alcohólica, tampoco es la biliar. Sin embargo, en niños se ve mucho por trauma abdominal y sobre todo en chicos que caen, chicos que sobre todo que pueden estar andando en bicicleta, cosa que cada vez se hace menos, pero que al chocar con la bicicleta, el volante de la bicicleta termina eh, golpeando la zona media del abdomen y con lo cual desencadenan una pancreatitis aguda. Si recuerdan la colangiopancreatografía retrograndoscópica como procedimiento diagnóstico y terapéutico en los procesos biliares, nosotros hablamos en la clase que cuando se manipulaba la zona de la papila, se podía producir una pancreatitis aguda de dos formas, dijimos, ¿verdad? Una, al introducir contraste, si uno introducía el contraste a muy alta presión y sobre todo a la hora de canular las vías, uno en vez de canular la vía biliar, canulaba la vía pancreática e introducía contraste a alta presión, podía desencadenar una pancreatitis. Pero la causa más frecuente dentro de las CEPRES es cuando se hace el corte o la papilotomía, que se manda una corriente eléctrica en la zona de la papila y en esta zona, cuando se hace el corte de la papila, uno puede desencadenar una pancreatitis electroquímica, ¿verdad? Por estímulo eléctrico en la zona de la papila. A partir de acá, uno desencadena. Y la pancreatitis, una vez que se origina, uno nunca sabe cuándo va a terminar. El proceso se inicia eh, y el proceso puede ir a una pancreatitis grave, inclusive llevar a la muerte del paciente. Hay otras causas desencadenantes de la pancreatitis, por virus, por medicamentos, procesos autoinmunes, anomalías ductales, obstrucción mecánica del flujo por cáncer, o trastornos inflamatorios regionales que pueden también constituirse en grandes desencadenantes de una pancreatitis aguda. Vamos a dejar esto un poquitito para adelante. Acá recuerdan este cuadrito que habíamos visto, como una litiasis a nivel de la vesícula podía ir migrando y dar patologías según la zona de obstrucción. Y bueno, finalmente llegamos al cálculo que consigue atravesar toda la vía biliar y obstruir o trancar a nivel de la zona de la confluencia del colédoco, la vía biliar principal y el conducto de Wirsum. Y a partir de aquí genera una serie de mecanismos que terminan desencadenando una pancreatitis aguda. Dijimos que esto corresponde a 1 de cada 20, o sea, el 5% más o menos de las complicaciones de la litiasis vesicular. Entonces, recordar, voy a ir para atrás, cómo este calculito termina produciendo una pancreatitis, siendo que para nosotros, para Latinoamérica, es la causa más importante. Tenemos tres grandes teorías. La primera, que fue expuesta al principio de 1900, hablaba del canal común, que era una idea muy atractiva porque era como fácil de entender. Sugería que detrás del cálculo se originaba un canal común biliopancreático que permitiría el reflujo de bilis hacia el canal pancreático, ¿verdad? Parecía que entonces cada vez que la bilis conseguía ir en forma retrógrada por dentro del páncreas, podía despertar
el- las enzimas pancreáticas y desencadenar una pancreatitis aguda, ¿verdad? Sin embargo, esto sugiere que esta teoría puede no ser correcta porque y la respuesta más fuerte es que el proceso y la presión de excreción pancreática es mucho más elevada a la presión de la excreción biliar. Entonces es muy difícil que habiendo un canal o una comunicación entre el ducto biliar y el ducto pancreático pueda haber ingreso de bilis en el sistema pancreático. La segunda entonces se plantea a partir del fracaso de esta primera teoría y se habla de un reflujo duodenal. Se propone entonces que cuando una vez que el cálculo pasa a través del esfínter, puede lesionar este esfínter, la musculatura del esfínter, determinando una incompetencia de este esfínter que permitiría entonces el reflujo de las enzimas digestivas del duodeno hacia el canal pancreático. Nuevamente, esta teoría fue cuestionada porque cuando se hace una correcta esfinterotomía o papilotomía endoscópica en la CEPRE, porque entonces esos pacientes no desencadenan también episodios de pancreatitis aguda, ¿verdad? Hoy en día hay miles y millones de pacientes que han sido, digamos, sometidos a papilotomía por CEPRE y no por eso hacen pancreatitis, al contrario. Una papilotomía bien hecha es una garantía para muchos pacientes y no se registran pancreatitis posteriores al procedimiento. Entonces, esta segunda teoría también cayó en desuso, ¿verdad? Y la tercera fue, y la que hasta ahora tiene mayor consenso, es la de obstrucción del canal pancreático. Entonces sostiene que el cálculo obstruye el edema también que se origina al pasar a través del esfínter, obstruye los canales pancreáticos. A partir de la obstrucción del canal pancreático, se establecería entonces una hipertensión dentro del sistema ductal pancreático y eso sí podría desencadenar el episodio de pancreatitis, o sea, toda la cascada de eventos que termina generando una pancreatitis aguda. Cuando empieza a darse toda esta serie de teorías, fue a partir de un estudio de un médico de apellido Acosta. Increíblemente, este médico de apellido Acosta es latinoamericano, es un argentino, que fueron los que demostraron que la pancreatitis podía tener un origen biliar. Él fue el primero que habló de que un cálculo podía migrar hasta el punto de llegar a la papila, inclusive sobrepasar la papila, y en ese paso, que generalmente no suele durar más de 24 o 48 horas en forma es la forma más frecuente que se presenta, desencadena una pancreatitis aguda. Y si hubiesen leído un chiquitito, hubieran entendido cómo este doctor Acosta llegó a demostrar que un cálculo pasaba y terminaba yendo al duodeno después de producir una pancreatitis aguda. ¿Alguien sabe la historia de cómo se volvió famoso este doctor Acosta? Si alguien quiere lucirse y contar la historia, es un mérito para la medicina latinoamericana, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que para hacer investigación hay que tener grandes recursos, grandes laboratorios, grandes máquinas complejas para hacer cada vez descubrimientos más complejos, más complicados, ¿verdad? Sin embargo, este doctor Acosta lo que hizo fue, en todos aquellos pacientes que este, desencadenaban un cuadro de pancreatitis aguda, él se tomó la molestia de juntar la materia fecal de estos pacientes y la sometía a la materia fecal de estos pacientes a un proceso de tamizado sobre una cubeta o un balde, ponía una tela, sobre esa tela la materia fecal de los pacientes y con un poco de líquido, agua, ¿verdad? Él iba desmenuzando esa materia fecal de estos pacientes hasta que
conseguía descubrir estos pequeños calculitos que habían migrado a través de entonces la papila. Él de esta forma llegó a concluir de que los cálculos eran la causa de la mayor parte de estas pancreatitis agudas, y no solo eran los causantes, sino que también el hecho de que los cálculos no se instalaban, salvo raras situaciones, no se instalaban en este lugar, sino que terminaban pasando la papila y eran expulsados por el tubo digestivo. Fíjense que de observar la caquita de los pacientes, este doctor Acosta se volvió sumamente famoso, a tal punto de que hasta hoy día no existe un trabajo serio sobre pancreatitis aguda que en su bibliografía no mencione este trabajo original de Acosta, porque fue el que realmente sedimentó el conocimiento de la etiología, de la forma, de la fisiopatología en la cual se origina la mayor parte de las pancreatitis agudas en el mundo, las pancreatitis agudas de origen biliar. Este es otro libro, en el cual habla también de los procesos desencadenantes. Fíjense nuevamente en primer lugar la obstrucción por litiasis biliar, toxinas, entre ellos el alcohol, drogas, traumas, que también los traumas quirúrgicos accidentales. Acá introduce a la CEPRE, alteraciones metabólicas como la dislipidemia, infecciones, isquemia. Todos estos son mecanismos que pueden iniciar o desencadenar una pancreatitis aguda. Entonces, muchos esfuerzos se habían hecho hasta que se llegó a la fecha de 1992, en la cual Atlanta define el primer gran consenso, sobre todo el primer gran consenso que tuvo apoyo y que tuvo seguimiento y que sedimentó los primeros pilares del conocimiento sobre pancreatitis aguda, ¿verdad? Y en forma súper resumida, Atlanta hablaba de que había una pancreatitis leve y una pancreatitis severa, ¿verdad? La pancreatitis leve era aquella que cursaba de buena forma, casi sin síntomas, evolucionaba muy bien, el paciente podía estar recuperado a los pocos días sin mayores consecuencias o complicaciones. Sin embargo, había otros pacientes que evolucionaban muy mal, a veces desde el inicio, a veces demoraban una semana o 10 días, después empezaban a producir una falla multiorgánica y complicaciones como necrosis, abscesos, pseudoquiste, y a eso se le llamó pancreatitis aguda severa. También Atlanta definió una serie de cosas, ¿verdad? Que pancreatitis podían producir colecciones líquidas, que no eran otra cosa que fugas de líquido pancreático ricos en amilasa, que se ubicaban dentro o alrededor del páncreas, y generalmente se habla de colecciones líquidas porque ese líquido pancreático carece de una pared fibrosa, sino solamente se formaban como un acúmulo líquido dentro o alrededor del páncreas. A eso se le llamó colección líquida. Cuando pasaban más de 4 semanas, que esto está también definido por Atlanta, estas colecciones líquidas se le pasó a dar el nombre de pseudoquiste agudo, ¿ya? Seguían siendo colecciones de líquido pancreático, pero rodeadas por una pared muy fina que no tiene un epitelio propio, y a eso se le llamó pseudoquiste agudo. Para llamar a pseudoquiste agudo tenemos que hablar de una colección líquida que nosotros tenemos documentada que tiene más de 4 semanas de evolución. Por último, también Atlanta definió lo que era el absceso pancreático, una colección purulenta generalmente localizada en la vecindad del páncreas. A través de estas pequeñas definiciones, por ejemplo, se conseguía definir una diferencia entre lo que sería el absceso pancreático, que sería una colección de pus, de lo que sería una necrosis pancreática infectada, que era algo muy diferente. Si bien algunos pacientes, o sea,
evolucionan hacia cuadros sépticos, cuadros de falla multiorgánica. Estudiando a algunos de estos pacientes se veían que algunos de ellos hacían una colección purulenta, líquida, y otros, sin embargo, estaban rodeados de tejido necrótico, también infectado, pero no era líquido, sino un tejido que les voy a mostrar, no podía ser absorbido o drenado por una aguja. Esto también un pequeño resumen. Dijimos que pancreatitis aguda leve, grave, define lo que consideraban ellos un fallo multiorgánico, las complicaciones, la necrosis, el pseudoquiste, el absceso pancreático, la colección fluidal líquida, todo eso van a tener que dar una miradita al consenso de Atlanta, porque si no conocemos cómo se originaron las definiciones en páncreas, no podemos dar el paso siguiente, que sería ver cómo estamos ahora. Cuadro clínico de la pancreatitis. Vamos a ir entrando a cómo ese cuadro que se desencadena desde un principio y evoluciona hacia las complicaciones, vamos a ver cómo se va presentando. La mayoría de estos pacientes presentan un dolor abdominal, sobre todo en epigastrio, y lo que se ve es que presentan una elevación de los niveles plasmáticos de amilasa y lipasa. Aunque no lo crean, hasta hoy día, recién ahora se empiezan a diseñar algunos marcadores propios de la pancreatitis. Pero hasta hoy día se sigue usando por su facilidad, por su disponibilidad, la detección de amilasa y lipasa en sangre. Si bien sabemos que la amilasa y la lipasa no son marcadores exclusivos de la lesión pancreática. Entonces son marcadores indirectos. No podemos decir que un paciente con amilasa elevada sí o sí tiene una pancreatitis aguda, porque la amilasa se eleva en muchos otros procesos también. Pero siguen teniendo un valor diagnóstico, porque este cuadro clínico más este laboratorio es altamente sugestivo de una pancreatitis aguda. Por eso se habla de que la amilasa y la lipasa tienen un valor diagnóstico importante hasta hoy día. Pero hay algunas características. Para que se considere la amilasa con un valor diagnóstico para pancreatitis aguda, tenemos que determinar que la amilasa sérica tiene que ser igual o mayor a 3 veces su valor normal. El valor normal varía según los métodos y laboratorios, pero más o menos va de 40 a 140 unidades por litro, ¿verdad? Esto tiene que estar entonces por 3 para poder considerar, 3 o más, para poder considerar que esta amilasa está elevada por una pancreatitis aguda. Pero para poder también decir que esta amilasa está relacionada con el cuadro de pancreatitis, tenemos que descartar enfermedades de las glándulas salivales o infarto intestinal, que serían causas muy frecuentes de elevación de amilasa sérica o amilasa plasmática. Entonces, gracias a esta situación, podemos decir que la amilasa, sobre todo en el inicio de la pancreatitis, es un detector muy sensible, pero evidentemente es muy poco específico para pancreatitis, porque se eleva en muchos otros cuadros. Fíjense, la amilasa prácticamente desde el inicio del cuadro, 6 a 12 horas de inicio del cuadro, ya se eleva. El tema es que empieza a normalizarse generalmente entre las 48 a 72 horas, ya la amilasa va cayendo a valores más cercanos a lo normal. Entonces, es un marcador que nos sirve cuando recibimos a un paciente en forma rápida, cuando la familia o el paciente acuden en forma precoz a la consulta y hacemos la determinación de amilasa. Una vez que pasan estos primeros días, la amilasa carece de valor porque puede estar ya dentro de rangos cercanos a lo normal, y eso no quiere decir que el paciente no esté con una pancreatitis aguda. Lógicamente, la amilasa deja de ser detectada en sangre y luego puede ser todavía detectada de forma tardía en la orina por detección de amilasuria. Tenemos un segundo marcador, que es la lipasa sérica, que también puede elevarse 3 o más veces su valor normal,
su valor normal va de 0 a 160 unidades. Cuando esto va más de 3, también la lipasa sérica o lipasa plasmática puede ser utilizada como un valor diagnóstico para pancreatitis aguda. La ventaja de la lipasa es que es más específica, ¿verdad? Porque evidentemente no tiene tanta reacción o tanta con otros cuadros, ¿verdad? Y sobre todo la lipasa puede ser usada después de los 3 a 5 días, porque, digamos, tiene una curva de aparición un poco más lenta, pero se prolonga durante más días. Esto termina al segundo o tercer día. Esto puede encontrarse todavía elevado a partir del tercer o quinto día, ¿verdad? Como que la curva es más prolongada que la de la amilasemia. También el mismo fenómeno, pasado estos 5 días, uno va a tener una normalización progresiva de la lipasa en sangre y puede ser detectada la lipasa en orina. Generalmente sigue siendo utilizada la amilasemia como el análisis más simple, más rápido, para tener una idea si el paciente está entrando en un cuadro sugestivo de pancreatitis, ¿verdad? La lástima es que la pancreatitis, volvemos a repetir, y recuérdenlo por favor, es muy poco específico de pancreatitis, por lo cual tiene que haber mucha coincidencia de cuadro clínico con elevación de la amilasa y evidentemente descartar otras patologías. Tenemos otros signos clínicos que van apareciendo en los días siguientes, las semanas siguientes, que son unos puntos equimóticos que aparecen en el abdomen del paciente, ¿verdad? El signo de Gray Turner, que aparece en el costado, los flancos, sobre todo suele verse en el costado derecho. El signo de Cullen, que aparece en la región periumbilical. El signo de Fox, estos tres son los más frecuentes, que sería en la región inguinal, ¿verdad? ¿Qué indica? Que hay extravasación de líquido, que hay daño vascular, que hay sangre que está saliendo fuera de la región de la celda pancreática y a través de las logias va llegando a la pared abdominal y pueden ser vistos a simple vista, entonces observando el abdomen de estos pacientes. Acá, por ejemplo, este paciente está acostado y vemos en la región lateral, el flanco, y cercana a la región lumbar de uno de los flancos, vemos esta equimosis, es como un gran moretón que le apareció a este paciente. Se le llama entonces signo de Gray Turner y como definición es la equimosis cutánea en los flancos, sobre todo la región lumbar, consecuencia de que de un hematoma retroperitoneal. Ese líquido, esa sangre que se pierde por daño pancreático o peripancreático, va disecando la logia retroperitoneal y puede llegar hasta los costados, hasta la piel, y entonces forma este signo de Gray Turner. Acá tenemos otro paciente con el signo de Gray Turner, bastante más marcado, este también está acostado. Si bien la foto no es muy clara, podemos ver si estos grandes hematomas. Imagínense la cuantía del hematoma retroperitoneal que tiene que tener este paciente para que produzca una mancha de este tamaño en la pared lateral del abdomen de estos pacientes. El signo de Cullen dijimos que era una equimosis periumbilical. Aquí la logia que sigue la sangre es a través del ligamento redondo del hígado y llega hasta el ombligo, alrededor del ombligo, formando este hematoma. En algunos libros también a este signo de Cullen le llaman el signo de la Sir Mary Joseph, que era una monja que en los hospitales antiguos las monjas actuaban de enfermera hasta que se profesionalizó el trabajo de enfermería. Era muy frecuente que las enfermeras, el trabajo de enfermería era desarrollado por monjas, y en el caso de la monja Mary Joseph, tuvo digamos, también la visión de observar que ciertos pacientes que tenían cuadro de dolor abdominal desencadenaban esta mancha equimótica alrededor del ombligo, y ella se dio cuenta de que los que tenían este cuadro
este signo tenían una evolución peor y generalmente terminaban falleciendo. En algunos libros, sobre todo anglosajones, a este signo de Cullen se le llama entonces signo de Sir Mary Joseph. Y el signo de Fox, que está acá abajo, este es un paciente que está acostado, también es un signo que se ve un poco lateralmente en la región inguinal. Entonces también aparece la pancreatitis aguda grave, en el cual la sangre va a través del ligamento inguinal, a través de la fascia del psoas, y tiñe esta región inguinal del paciente. El problema que tiene este signo de Fox es que también es poco específico. Hay que tener una clínica muy fuerte asociada a esta lesión equimótica para pensar de que esto se debe a una pancreatitis. ¿Por qué? Porque el signo de Fox también puede verse en una ruptura de un aneurisma aórtico que va a producir manchas equimóticas también a este nivel. Entonces, para tener una referencia de cómo podemos ver el abdomen de estos pacientes con pancreatitis aguda. Una vez que va pasando los primeros días, las primeras horas, primeros días, aparecen las primeras complicaciones, que sería el shock, uno de ellos, sobre todo aquellos pacientes que van evolucionando hacia una pancreatitis grave, el shock. Estos pacientes desarrollan una acidosis metabólica severa, hablan de un cuadro entonces infeccioso, alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia renal y complicaciones pulmonares que son los que generalmente llevan a la muerte dentro de la primera semana de evolución de la pancreatitis aguda. En la siguiente semana, pacientes que sobreviven a la primera semana, suelen aparecer otro tipo de problemas. Uno de ellos es la necrosis pancreática infectada, que sería parte del tejido pancreático y parte de la grasa peripancreática que se necrosa, se muere, tanto por isquemia como por efecto de la amilasa pancreática que va digiriendo estos tejidos. Y cuando se infecta, esto es un cuadro muy difícil de tratar. ¿Por qué? Porque no pueden ser drenados por una simple punción. A diferencia de el absceso pancreático, que sí es una colección purulenta, el líquido purulento que se localiza alrededor del páncreas. Generalmente está limitado por la celda pancreática. La gran diferencia entre esto es que el absceso es líquido y puede ser tratado por punciones o colocación de tubos de drenaje. Sin embargo, la necrosis pancreática requiere un procedimiento agresivo quirúrgico para remover ese tejido pancreático muerto o grasa peripancreática muerta. Y también hoy en día se sabe que todo procedimiento invasivo afecta a la evolución, empeora la evolución de estos pacientes y puede también ser un factor coadyuvante para la muerte de estos pacientes. Por lo cual existe un consenso de que cuanto menos se toca a estos pacientes, cuanto más tarde se operan estos pacientes, la evolución es mejor. Pero si el paciente tiene una necrosis pancreática, sí o sí, la agresión quirúrgica de estos pacientes es impostergable. Hay que entrar a drenar, hay que entrar a sacar este tejido necrótico, o si no el paciente sí o sí muere. ¿Se imaginan entonces por qué es importante diferenciar entre un absceso y una necrosis pancreática infectada? Hablé mucho y no sé si están vivos del otro lado, no sé si hay dudas o están todos durmiendo. Me gustaría que interrumpan si hay algo y hagan alguna pregunta. ¿Podemos seguir? Sí, doctor, podemos seguir. Podemos seguir. En realidad esto hubiéramos pasado mucho más rápido si hubiesen leído un poquito de Atlanta, ¿verdad? Porque ya nos facilitaría los conceptos, pero vamos a seguir dando en forma rápida. Quiero llegar al post-Atlanta, que es la parte que me interesaba desarrollar en la clase de hoy. La infección secundaria del páncreas generalmente se da por gérmenes gram negativos y con mayor frecuencia Escherichia coli, que se dan por translocación bacteriana. Es generalmente causante del 80% de las muertes pancreatitis agudas. ¿No? Vamos a pasar.
tenemos. En la época de Atlanta también se definió a qué se considera fracaso orgánico o falla multiorgánica, cuando hay una presión arterial baja, hay insuficiencia respiratoria, hay insuficiencia renal, hay episodio de hemorragia con anemia para el paciente, o procesos sistémicos como coagulación intravascular diseminada, disminución de plaquetas, disminución del fibrinógeno y alteraciones metabólicas también relacionadas a la pancreatitis. En 1974, un médico de apellido Ramson, que falleció también hace pocos años atrás, dio un gran aporte a la pancreatitis aguda porque estableció lo que se llamaron como criterios de Ramson, que tenían en aquella época donde la imagen no era muy desarrollada todavía, estableció unos criterios que facilitaban o ayudaban a predecir en las primeras 24 o 48 horas cuál de los pacientes de pancreatitis aguda iba hacia una pancreatitis leve y sobre todo guiar a cuáles de estos pacientes iban hacia una pancreatitis grave. Esos criterios de Ransom se utilizaban hasta hace poco, de hecho se siguen mencionando hasta hoy día, pero como toda escala de datos, de determinación de valores, fue mejorada y hoy día se usa muchísimo a la llamada clasificación de Apache 2. Apache es una coincidencia, el nombre no tiene nada que ver con los indios Apache. Apache se refiere a estas definiciones en inglés, evaluación de la salud fisiológica de la aguda del páncreas sería, ¿verdad? Apache. Serían estas las palabras que dan origen a la palabra Apache. Hubo un primer Apache que después fue también mejorado, por eso que el Apache 2 es el que se usa hasta hoy día. Una suma de criterios. La gran ventaja entre el Ramson y el Apache es que el Ramson se usaba criterios y valores a las 24 horas de originado del cuadro y a las 48 horas de originado del cuadro. Sin embargo, Apache es una escala de valores que se puede usar en cualquier día de evolución del cuadro de estos pacientes. Apache 2 también se usa en otras patologías para determinar la gravedad de la evolución de pacientes, sobre todo que están en terapia intensiva, por ejemplo. Se usa muchísimo como un score de gravedad el Apache 2. Para tener una idea, Ramson sería esto, ¿verdad? A las 24 horas se evaluaba la edad del paciente, presencia de leucocitosis, la glicemia, la DHL, la transaminasa, la GRT, ¿verdad? Y según estos valores, si estaban elevados, podía hablar a las 24 horas de que ese paciente podía evolucionar mal. Y después de las 48 horas, caída del hematócrito, aumento del nitrógeno ureico, calcemia, la PO2, que también hablaban de un empeoramiento. Acá en Paraguay era muy difícil usar los criterios de Ramson porque primero era muy raro, y hasta hoy día sigue siendo raro, que los pacientes acudan a la consulta en las primeras 24 horas de originado del cuadro. Es un tema no solo cultural, de que cuesta de que nuestros pacientes acudan a la consulta de forma precoz, también es un problema logístico, porque no siempre es fácil que un paciente que comienza con un cuadro de dolor pueda ser trasladado hasta un centro asistencial de forma rápida. Generalmente el paciente y la familia se toman un tiempo y solamente cuando no mejora, pasado 1 o 2 días, llevan a los pacientes a la consulta. Y llevaban a este paciente luego de las 48 horas, ya prácticamente Ramson nosotros no podíamos usar. Así que entonces trabajo sobre Ramson, uso el criterio de Ramson en Paraguay y muy pocos y eran muy limitados en su cantidad de pacientes, ¿verdad? De hecho, cuando se establece Apache 2, que digamos usa una serie de valores que son bastante parecidos a lo que era Ramson, pero son criterios que se pueden aplicar en cualquier momento de la evolución de estos pacientes. Facilitó un poco el hecho de evaluar a estos pacientes.
Entre los métodos de diagnóstico por imágenes, la ecografía tiene un gran valor, sobre todo cuando la pancreatitis aguda tiene un origen biliar, ¿verdad? Nos ayuda a ver vesículas con cálculos. A veces se ve vías biliares con un tamaño aumentado, que nos habla de una obstrucción de ese canal biliar. Pero recuerden también que el cálculo pasa, obstruye y generalmente a las 24 o 48 horas pasa la papila. Entonces, luego de las 48 horas también la vía biliar puede verse un diámetro normal, no por ello descarta un origen biliar. Lo otro que tiene la ecografía es que es muy ecografista dependiente. Depende de la habilidad del que está haciendo el procedimiento, también para encontrar más datos que puedan ayudar a los médicos tratantes a identificar este dato de valor. Aparece con gran importancia la tomografía axial computarizada y más todavía hoy día con la tomografía multicorte o multislide, en el cual, digamos, la imagen es muy nítida, se llega hasta el punto de imágenes que determinan el píxel. Entonces, la tomografía tiene un valor fundamental hasta hoy día para la evaluación, sobre todo la evaluación de la gravedad de la pancreatitis, ¿está? Hay algunas situaciones, ¿verdad? La tomografía no está indicada en pacientes que que cursan una pancreatitis leve. Generalmente se espera los primeros días. Recién cuando tenemos datos que sugieren severidad de la pancreatitis, se realiza una tomografía, ¿tá? Entonces, si hay dudas sobre la evolución, hay que hacer. O si tenemos certeza de que es una evolución grave, hay que hacer la tomografía. ¿Y cómo nos sirve la tomografía? Sobre todo una tomografía en la cual se utiliza un medio de contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque si se usa un contraste endovenoso, este contraste circula por el sistema circulatorio y baña a todo el páncreas y el tejido peripancreático. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? Cuando la glándula está sana, está entera. Cuando hay una zona de necrosis o una zona de sección o una zona que perdió comunicación, digamos, con el resto del tejido pancreático, está necrótico o está en vías de ser necrótico, la sangre no llega, el contraste no llega a esas regiones, por lo cual la tomografía con contraste nos muestra dónde hay tejido sano y dónde hay tejido desvitalizado, o dicho de otra forma, áreas de necrosis. Por lo cual, la tomografía con contraste endovenoso se considera el patrón oro para clasificar a estos pacientes, sobre todo desde el punto de vista de su gravedad, utilizando la morfología visual que nos da la tomografía. Patrón oro, tomografía con contraste endovenoso. La extensión de la necrosis que se observa una vez que se realizó esta pancreatitis tiene una relación directa con la morbilidad y la mortalidad posterior de estos pacientes, ¿verdad? Necrosis menor del 30% del tejido no tienen casi mortalidad, presenta una morbilidad del 40%, quiere decir que va a tener algunas complicaciones, pero probablemente va a salir vivo del cuadro. Pero necrosis extensa, mayor del 50%, se asocian a una alta mortalidad. Por ejemplo, sería un caso de un paciente, una tomografía. Acá ya vemos una serie de cosas. Vemos, por ejemplo, el páncreas. Acá vemos la vesícula, el páncreas. Acá vemos el páncreas está seccionado. Este es un paciente que hizo una pancreatitis aguda por un trauma, en una sección del cuerpo del páncreas con relación a la cola del páncreas. Este paciente tiene ya acá un tubo de drenaje, acá tiene otro pequeño tubo de drenaje, hizo una colección a este nivel. También, bueno, este es un dato de este paciente particular, hizo una lesión de la arteria esplénica con necrosis del riñón
en este caso izquierdo, ¿verdad? Y fíjense cómo esta imagen suelo mostrar, porque un trauma actúa por cizallamiento, porque fíjense, es un trauma que si bien entra en tejido blando abdominal, se encuentra por detrás con el cuerpo de las vértebras y actúa como si fuese una tijera que termina cortando o lastimando al tejido pancreático, pudiendo dividirlo inclusive, como en este caso, por una lesión. En los casos de pancreatitis aguda en niños dijimos también que accidentes con la bicicleta podían provocar situaciones parecidas. El volante se introduce en el abdomen, o sea, en una forma de decirlo, ¿verdad? Penetra, aplasta el abdomen de estos pacientes y al encontrar el cuerpo vertebral, termina lastimando un tejido muy blando como es el tejido pancreático. La primera clasificación que se hizo utilizando a la tomografía como un predictor de pronóstico, la hizo un médico de apellido Baltasar. Espero que este nombre no se olvide. Recuerden a los Reyes Magos, ¿tá? Entonces van a relacionar a los Reyes Magos con la clasificación de Baltasar, que hablaba de 5 situaciones. Una tomografía en un paciente con pancreatitis con un páncreas normal se considera un Baltasar A. Cuando hay un leve aumento del tamaño del páncreas focalizado o difuso, tenemos una pancreatitis grado B, Baltasar B. Cuando hay un infiltrado peripancreático, tenemos un Baltasar C. Cuando hay una colección peripancreática, ya hablamos de un Baltasar D. Y cuando hay 2 o más colecciones extrapancreáticas o aparece gas en o alrededor del páncreas, hablamos de Baltasar E. Fíjense que entonces los grados D y E, en menor medida C, van generalmente asociados con una evolución mala de la pancreatitis, y un Baltasar A, B y más difícilmente un C van asociados a una evolución favorable de una pancreatitis aguda. Con el tiempo se vio que la clasificación de Baltasar le faltaba algo. No siempre reflejaba la evolución, por lo cual había pacientes que tenían una imagen muy fea del páncreas, un D o un E, sin embargo terminaban evolucionando bien. Por lo cual a la clasificación de Baltasar se le agregó la cantidad de necrosis observada también por la tomografía, y con eso se hizo un score o un puntaje. Fíjense, esto sería un A, un B, un C, un D, un E, y esto se le agrega, si no tenía necrosis, 0 puntos, si hay una necrosis, 1/3 del páncreas, 2 puntos, medio páncreas, 4 puntos, y más de medio páncreas, 6 puntos. Esto se suma y da un puntaje que va de 0 a 10. Esto se llama índice de gravedad tomográfica, que de acuerdo al puntaje, uno puede pensar que un puntaje menor va a evolucionar mejor y un puntaje mayor evidentemente evoluciona peor. ¿Por qué al agregar este puntaje de la cantidad de necrosis, la clasificación tomográfica pasó a tener un valor predictivo mucho mejor? Gracias a este dato que está aquí, el recuadro celeste. Recuerden que si la necrosis es menor al 30%, generalmente no hay mortalidad. Y cuando la necrosis es mayor al 50%, se asocian a una alta morbimortalidad. Entonces, Baltasar más cantidad o porcentaje de necrosis genera un índice de gravedad que es bastante fiel y que hasta hoy día se sigue usando como predictor de la evolución de una pancreatitis aguda. La colangiopancreatografía retrógrada y la pancreatitis generalmente están muy asociados a pacientes que cursan con pancreatitis e ictericia. Aquellos casos en los cuales el cálculo, raros casos en los cuales el cálculo es de cierto tamaño y no consigue sobrepasar la papila luego de las 24 o 48 horas, el paciente sigue con pancreatitis y sigue con ictericia. Vuelvo a decir, solamente en casos de pancreatitis con ictericia
persistente es que está indicada una colangiopancreatografía retrógrada y papilotomía con extracción de cálculo. Atlanta todavía nos planteaba entonces esta discusión entre lo que sería pancreatitis aguda o grave, nos planteaba esta discusión entre lo que sería pseudoquiste y colección fluida líquida. Hablamos que la diferencia consensuada fue una evolución mayor de 4 semanas. Atlanta también planteaba la discusión entre la diferencia entre un absceso pancreático y necrosis infectada. Dijimos que esto era líquido, dijimos que esto era un tejido necrótico, no líquido. Esto, por ejemplo, una necrosis infectada. Fíjense, difícilmente esto va a pasar por una aguja. Es diferente a un absceso purulento en el cual evidentemente uno punza y puede extraer la secreción purulenta. Esto es un poco de páncreas, un poco de grasa peripancreática que se necrosa y se infecta. Esto solamente es posible sacar con la mano, con instrumental. Generalmente el cirujano tiene que llegar hasta el retroperitoneo con un instrumental suave. A veces se usa la propia mano cuando es una cirugía abierta. La mano a veces cubierta con una gasa para no ser tan agresivo al manipular y rozando o acariciando el tejido pancreático y peripancreático uno consigue ir separando lo que sería todo este tejido necrótico. Parece como un puré oscuro, que corresponde evidentemente a tejido pancreático y sobre todo grasa peripancreática muerta, necrosada. Bueno, hasta acá el resumencito de lo que sería un poco Atlanta. Le habrá sido más útil si alguien leyó Atlanta, pero a partir de las inconsistencias que se vieron con Atlanta, aparece lo que hasta hoy día se usa como un mejor indicador, que sería los datos de Petrov. Voy a hablar rápidamente porque se nos está acabando la hora. Petrov fue otra vez un siguiente consenso. Acá se aprovechó ya que en la época de Petrov ya teníamos internet. Entonces se utilizó a la red para ponerse de acuerdo de que muchos especialistas en pancreatitis veían que Atlanta seguía teniendo agujeros, seguía teniendo inconsistencias. Entonces, primero hubo un gran conversatorio de que Atlanta no satisfacía al 100% las necesidades de los especialistas. En segunda fase se hizo una gran encuesta mundial y recién en una tercera etapa se hizo una convocatoria en un simposio internacional que fue 2011 en la India, y ahí se llegó entonces a un segundo consenso que fue publicado por Petrov, y el trabajo de Petrov es que está aquí abajo. En la versión en español pueden ustedes encontrar, yo esta presentación le pasé a los delegados para que le pasen a ustedes. Se publicó en el 2013, y si quieren leer Petrov está en esta dirección de internet. Petrov tiene algunas diferencias con relación a Atlanta y habla entonces de pancreatitis aguda como una enfermedad inflamatoria del páncreas que se caracteriza por dolor epigástrico, elevación de enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, y gravedad variable de afectación glandular, desde el edema hasta necrosis. Hasta ahí, digamos, es una definición que no cambió gran cosa con relación a Atlanta. Pero acá ya habla de lo siguiente. La forma edematosa ocurre 80-85% de los casos, la recuperación es rápida. Pero hay un 15-20% que van hacia una forma grave. Algunos producen una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, y otros van hacia una falla multiorgánica, por sus iniciales en inglés, FOM, ¿verdad? Algunos cursan también con necrosis pancreática, y en todos estos casos la mortalidad va hasta un 15-20% de los casos. Entonces, si bien se publicaron varios trabajos, el de Petrov es el que hasta hoy día se sigue, y habla Petrov entonces de 4 niveles: pancreatitis aguda leve, moderada, grave y crítica. Recuerdan que Atlanta hablaba de leve y grave. Sin embargo, con Petrov se habla de leve, moderada, grave y crítica,
y como si no fuese suficiente, se le agregó un quinto, un tipo fulminante, ¿tá? Para diferenciar el tipo crítico. El tipo crítico es cuando se quedó la definición de pancreatitis aguda crítica, cuando este paciente empeoraba a expensas de una falla multiorgánica. Sin embargo, se agregó el tipo fulminante cuando la gravedad de estos pacientes, también muy importante, era asociada no a una falla multiorgánica, sino a una respuesta CIRS grave, ¿tá? Una respuesta respiratoria, perdón, una respuesta inflamatoria grave. Entonces, recuerden esta diferenciación. Crítico cuando hay falla multiorgánica y fulminante cuando está relacionado a CIRS. Entonces tendríamos de esta forma. Y acá hay un juego de palabras que me gustaría que lean, porque esto sí o sí es tema de examen. Si no es de parcial, es de final. Y si no es de final, va a ser tema de examen en su vida diaria cuando ejerzan la profesión. Entonces, pancreatitis aguda leve, ausencia de necrosis, como de falla orgánica. Pancreatitis moderada, cuando hay cualquier tipo de presencia de necrosis que pueda ser inclusive estéril, todavía no infectada. Aparece necrosis, se habla ya entonces de una pancreatitis aguda moderada, o aparece una falla orgánica transitoria. Una pancreatitis aguda grave, tenemos cualquier grado de necrosis pancreática o peripancreática infectada y acá es falla orgánica persistente. ¿Estamos? Entonces tenemos o necrosis infectada o falla orgánica persistente, tenemos entonces pancreatitis aguda grave. Y la crítica sería necrosis y falla orgánica persistente. Acá la diferencia entre este y este es una O y una I. Acá tenemos uno de los dos, acá tenemos los dos. A esto se le llama grave, a esto se le llama crítica. Y fulminante, dijimos, es cuando también caso de extrema gravedad, pero cuando la gravedad está dada por una respuesta CIRS grave. Acá tenemos una pequeña diferenciación, entonces cuando el fallo orgánico es transitorio, que puede ser diferenciado de un fallo orgánico persistente, dependiendo del tiempo de evolución de esto. ¿Y a qué se refiere tiempo? Se habla de 48 horas. Transitorio persistente, la falla orgánica, según Petrov, es cuando se resuelve en menos de 48 horas, se habla entonces de una falla orgánica transitoria, y cuando no se resuelve en 48 horas, se habla de una falla orgánica persistente, definiéndose como fallo orgánico también a la presencia de hipotensión, fallo respiratorio y fallo renal. Como tema de imágenes, Petrov también, digamos, usa la clasificación de Baltasar, pero recuerden, agregando los porcentajes de necrosis, dijimos que esto se le llama índice de gravedad tomográfica, e inclusive esto fue un poquito modificado en el futuro, en los años posteriores, que se le llama entonces un índice de gravedad modificado. Pero, digamos, para los fines didácticos vamos a usar nosotros este que les mostré, que es el índice de gravedad tomográfica, en el cual mezcla el Baltasar original con el porcentaje de área de necrosis que observamos en una tomografía con contraste endovenoso. Tiene mucho valor. Baltasar sumado a áreas de necrosis tiene un valor predictivo muy importante, inclusive al punto de cuando se contrasta con los sistemas clínicos que serían, por ejemplo, Apache 2, no hay una gran diferencia significativa. La gran diferencia que hay entre ambos, ¿cuál sería? Que no podemos hacer tomografía a los pacientes todos los días, solamente en situaciones especiales o cuando consideramos que hay un cambio evolutivo en los pacientes. Sin embargo, los marcadores, las tablas por marcadores o por indicadores como Apache 2 podemos hacer todos los días, 20 veces al día sin ningún problema. Pero recuerden que la validez es similar tanto de uno como del otro. En los lugares, en los países donde hay, Petrov define también como muy importante a la tomografía por emisión de positrones o PET-SCAM, se le llaman en algunos lugares, pero usando como contraste
al amonio. O sea, que sería esta su fórmula. El PET con amonio sería también una imagen que se puede utilizar sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal y en los cuales el uso de contraste endovenoso no está recomendado porque termina agravando la insuficiencia renal. Entonces, recuerden, acá todavía no, pero esperemos que en algún momento cuando ustedes ejerzan la profesión tengamos ya una libre disponibilidad de PET scan. En el caso de pacientes con insuficiencia renal, podemos usar entonces tomografía con administración de amonio en vez de contraste iodado. Esto también levanta trabajos muy importantes como la búsqueda de nuevos marcadores. Habíamos dicho que la amilasa no era muy específica, era muy sensible, pero no era específica. Y ahí aparece como un marcador bioquímico la bisfatina, que sería un factor estimulante de las colonias de células pre-B. El nombre más fácil de recordar sería bisfatina, el cual, digamos, se demostró que tiene una gran utilidad como marcador bioquímico temprano, sobre todo de la presencia de necrosis peripancreática y habla de gravedad clínica en la pancreatitis aguda. Entonces, elevación de la bisfatina va asociado a presencia de necrosis y, lógicamente, un cuadro grave de pancreatitis aguda. También se agrega la angiopoietina 2 sérica con estas iniciales, que también tiene un valor predictivo para el desarrollo de la falla orgánica persistente. ¿Tá? Son valores que se han agregado en la práctica médica. Tienen que pensar también que son marcadores bioquímicos muy sofisticados, no está al alcance de todos los laboratorios, por lo cual hay que tener presente de que probablemente ustedes van a tener mayor uso de estos marcadores y otros quizás que aparezcan en el futuro, pero tienen un valor importante. Uno de ellos para detectar necrosis y la angiopoietina 2 sobre todo para el desarrollo de una falla orgánica persistente. Y nos quedamos hasta acá, chicos, ¿verdad? Yo les dejo la parte de tratamiento, no para que ustedes lean porque no entra en patología quirúrgica, no entra en la parte de tratamiento, pero les dejo el trabajo completo por si tengan un arrebato de necesidad de lectura y quieran dar una miradita. Pero esto sobre todo les va a servir en clínica quirúrgica dentro de 2 años. Con nosotros es hasta aquí. Y si hay alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerla. Admito que es un tema muy denso. Me hubiese encantado que lean un poco de Atlanta antes de entrar con las variantes de Atlanta, como en este caso de Petrov. No sirve de nada, pero en fin, les sugiero que cuando van a leer este tema empiecen por dar una miradita a ese trabajo que les mandé de Atlanta. Algunas cosas están otra vez con insistencia tocadas en esta presentación, pero si no se parte del conocimiento de Atlanta, no se entiende que vino después con este consenso que fue publicado por Petrov. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿O entendieron todo? Lo más probable es que no entendieron nada, ¿verdad? Pero vamos a suponer que entendieron todo. Vuelvo a decir, es muy denso, hay que leerlo y leerlo con devoción, ver los detalles. Hay diferencias mínimas. Acá fíjense que algunas definiciones tienen datos muy finos para diferenciar uno de otro. También en cuanto a falla orgánica, algunos de estos marcadores. Todo esto, digamos, son datos fundamentales que marcaron, digamos, un conocimiento bastante más avanzado de la pancreatitis aguda. De todas formas, las órdenes. El jueves que viene tenemos ya nuestro parcial. Cualquier cosita
pueden preguntar, sobre todo el sábado o el lunes con el doctor Lurachi. Si no hay cambios, el jueves estaríamos ya encontrándonos para el examen parcial. Doctor, ¿hasta la clase del lunes entraba o hasta hoy? Hasta la clase del lunes. Pero Ok, creo, mi memoria no falla, que el lunes tiene un repaso nomás ya con Lurachi, ¿eh? Pero entra todo lo desarrollado hasta el lunes. dale, gracias, doctor. Ok. Bueno, chicos, que tengan un buen resto de jornada. A las órdenes, cualquier preguntita pueden hacerme a través del WhatsApp sin ningún drama. Lean, acá hay temas ya bastante más densos que lo que vimos con anterioridad. Entonces, que tengan, nuevamente les deseo un buen resto de jornada, buen fin de semana. Chao, chicos, suerte. Profesor, una duda. Sí, dime. Con respecto al parcial, se iría siendo virtual, ¿verdad? Lastimosamente sí. Ya, gracias, profe. Ok, suerte, lean mucho. Nos vemos. Chao, chao, chao.